1929. Debió convocarse elecciones con el primer gobernador provisional, Francisco Ramírez Romano. Sin embargo, se retrasó mucho para que se repusieran los poderes y se concluyera el periodo legislativo y el ejecutivo, y de la misma manera el poder judicial, que estaban pues con la desaparición de poderes. Pues sin existir el primero, no podían existir el segundo. Sin embargo, no se convocó elecciones, que se pospuso hasta agosto de 1929, 30 meses después de la desaparición de poderes ordenadas por el Senado de la República. Previo a la convocatoria, la actividad política fue una constante en la entidad. De ello daré unos datos recogidos de los archivos de don Luis Castillo Ledón y de otras fuentes institucionales, como el Diario de Debates de la Cámara del Congreso de la Unión, periódico oficial del gobierno estatal, principalmente. De lo que puedo adelantar es que en 1929 fue complicado, al mismo tiempo de organizar el Comité Regional del Partido Nacional Revolucionario y lograr la fusión de más de 50 partidos políticos locales. A la par, había que organizar el Comité Ortirrubista para la campaña presidencial en Nayarit y vigilar y sabotear los eventos de vasconcelistas en un año que se celebrarían dos jornadas electorales, las de autoridades locales el 3 de noviembre y las federales el 17 de noviembre del mismo mes y año. Fuimos a dos jornadas electorales en el mes de noviembre. Me queda bien claro que desde 1928 perfil adecuado para ser el gobernador electo sería Luis Castillo Ledón, ¿no? Una serie de acontecimientos así lo relata, ¿no? El 21 de noviembre de 1928, Luis Castillo Ledón es requerido por telegramas de Esteban Baga Calderón y José María Rete Cepeda, gobernador provisional. Los dos fueron gobernadores, ¿no? Y José María Retes, los Retes eran una familia poderosa que incluso aparecieron en la primera legislatura del estado de Nayarit, ¿no? La primera. Sobre la gestión de fondos para la fiesta del presidente Calles, ahí va a iniciar todo, ¿no? Y solicitaban boletos preferentes para la fiesta, ¿sí?, de despedida, cuyo mandato terminaría el 1 de diciembre de 1929. Luis Castillo Ledón era la puerta al ingreso a esos niveles, ¿no? El 28 de diciembre de 1928 recibe el telegrama de Crisanto Zamora pidiendo a Luis Castillo Ledón aceptar la candidatura a la gobernatura de Nayarit, pues el gobernador Baga Calderón pretende la imposición de ayuntamientos reaccionarios pisoteando los principios de la revolución. El general había estado manteniendo algunas relaciones con las clases pudientes, más que para atender las cuestiones del equilibrio, pero en el mundo político era complicado. Incluso cenó con José Vasconcelos y eso generó muchas reacciones en el mundo político, ¿no? Sí. El 29 de diciembre del 28 son telegramas de Esteban Baga Calderón a Luis Castillo Ledón sobre maquinaciones insidiosas referentes a la gobernatura de Nayarit. El 19 de febrero de 1929, recordatorio de Ricardo Velarde a Luis Castillo Ledón sobre la recomendación que ha de hacer a su favor con Ramón P. de Negri, que es el secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete, y entonces Ricardo Velarde quiere ser el representante de esa empresa, sin dado casos de que las condiciones cambian. Así se logró, fue agente de propaganda comercial, se logró, pero también Ricardo Velarde sería candidato a diputado propietario para la cuarta legislatura por el tercer distrito electoral y fue declaradamente enemigo de la administración de Luis Castillo Ledón, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En el informe de J. Aguilar a Luis Castillo Ledón sobre la visita que le hará a la Dirección de Museo Nacional ante que el presidente de la República reciba la comisión designada de la Liga de Ayuntamientos del Estado de Nayarit. Los presidentes municipales asistían a la Asamblea Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario. Desde el 1 de marzo estaban por allá en la Ciudad de México. Los presidentes municipales fueron Aurelio Guerrero Híjar de Tepic, don Emiliano
Espinosa Bávara de Agaponeta, hermano de Juan Espinosa Bávara. El electo José María Fonseca había sido destituido por Esteban Maga Calderón. Francisco Ortiz Guevara de Islán, Fernando Rodríguez de Santiago Ixcuintla, Teófilo Tello de Tecuala, Eliseo Arce de Tuspan, Jesús Pérez Espinosa de Aguacatlán, Francisco Ramírez Tobar de Amatlán de Cañas, Rafael Ibarra Trujillo de Compostela, y que sería también diputado de la cuarta legislatura, Amado F. Chávez de Guajicori, Francisco Z. Guardado de Jala, Alberto Rendón Nava de Rosa Morada, y entre otros Germino Saldaña de San Pedro de Lagunillas, Rodolfo Noroña Zavala de Santa María del Oro, entre otros que fueron, eran la convocatoria de la clase política en Nayarit en la fundación del Partido Nacional Revolucionario, ¿no? 19 de marzo del 29 hay una solicitud de Esteban Maga Calderón para que, sirviéndose de la amistad que tiene con el presidente de la República, es decir, con Emilio Portes Gil, apoye la invitación para que pase la Semana Santa en Nayarit y pueda darse cuenta de las necesidades y problemas de la verdadera trascendencia en la vida política y social, ¿no? También en el día siguiente, Esteban Maga Calderón, gobernador de Nayarit, le pide a Castillo Ledón para que apoye la labor artística y educativa que realiza Francisco J. Mújica como director de la Colonia Penal de las Islas Marías, obsequiándole la obra Monumentos y Arte Mexicanos. Bueno, la idea era de que llevara a Emilio Portes Gil a dar un tour a las playas, costas nayaritas, y irse a las Islas Marías con Francisco J. Mújica, también diputado constituyente por Michoacán, pero fundamentalmente un hombre que sería, bueno, importantísimo en el desarrollo de un nuevo proyecto del cardenismo que vendría a terminar con el proyecto cardenista. En el proyecto de la cuarta legislatura y Luis Castillo Ledón van juntos, porque Luis Castillo Ledón de hecho es el que encabeza la planilla, porque es la primera vez que salen todos los candidatos de todos los partidos en todos los distritos, propietarios y suplentes, en un solo proyecto con la candidatura a la gobernatura, ¿no? O sea, de hecho, Luis Castillo Ledón se fue solo, ¿no? Su contrincante Octavio Menchaca, que era del partido vasconcelista, finalmente no participó, lo dijimos en otra emisión de esta cuarta legislatura. Y entonces era importante ver cómo desde principios de 1929 pues ya ejercía funciones. Luis Castillo Ledón todavía no era la candidatura, se estaban organizando los proyectos de los partidos políticos, ¿sí? Bien, el 25 de marzo, Diego Arias, el exdiputado por el quinto distrito de la tercera legislatura, informa a Luis Castillo Ledón sobre el ataque al tren donde viajaba por parte de los cristeros, y dinamitaron el tren, y esa responsabilidad se la trasladaron a Esteban Maga Calderón. Finalmente fue muy duro ese escenario, ¿no? Y bueno, en general, según la opinión de Diego Arias, tenía pretensiones para elegirse con apoyo de Plutarco Elías Calles. Había que revisar bien este escenario en cuanto que lo vamos desdibujando a través del desarrollo de este trabajo, ¿no? El 20 de abril, esa misiva de Diego Arias Martínez, el mismo, recomienda que acepte la candidatura a gobernador y que va en contra de la tranquilidad económica, Esteban Maga Calderón, y política, pero además tiene una extraordinaria ventaja, ¿no? Diego Arias Martínez le propone entonces a Luis Castillo Ledón que le pida a Emilio Portes Gil 15,000 pesos para la campaña política, y con esa seguridad, con esa lana tendrá el triunfo, ¿no? O sea, ya nos viéramos pues ese escenario de la pierna lana del presidente de la República, pues la campaña Nayarit, ¿no? El financiamiento de Luis Castillo Ledón y de los candidatos a diputados, porque todos se colgaron de su campaña, ¿sí? Bueno, si no estuvo el presidente de la República, eso estuvo el gobierno de Jalisco, ¿no?
principalmente la presidencia municipal de Guadalajara, que a través de Alfredo Simancas, que era un banquero de antaño, rico, poderoso aquí en Nayarit, ¿sí? En esa época, bueno, se convierte en el instrumento de traslado de los capitales para la campaña de Luis Castillo Ledón. Eso lo vamos a poder ver en este escenario, ¿no? Que sí tenemos que valorizar mucho, ¿no? El Comité Central de los de Sin Trabajo, una organización de solicitantes de empleo, demanda de Luis Castillo y de la participación en proyectos para el desarrollo de empleo, ¿no? Uno de los proyectos, por ejemplo, la gente de Jalisco, ligadas a don Guadalupe Zuno, también tenían pretensiones pues, de otra naturaleza, ¿no? O sea, las campañas vascosocialistas tuvieron aquí complicaciones, ¿no? El 14 de junio, las dificultades de la campaña ortirrobista por haberse nombrado delegado general Evaristo Lerma Ríos. Hay una confrontación, Lerma es peleonero, le apodan el mariachi, había sido ayudante, pues nomás para que te des cuenta de la calaña, ¿no? De Ismael Romero Gallardo, implicado en el homicidio de Laureles y de Góngora, ¿no? O sea, y era el ayudante. Bueno, él iba con él cuando mataron a Ismael Romero ahí en el crucero de Jala, ¿no? O sea, no era ajeno, ¿no? No era ajeno este escenario, ¿no? Es un istleco, Evaristo, sí, y se convierte en la principal figura de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PNR en contra de Luis Castillo Ledón, a la que finalmente cuando se decretó la desaparición de poderes, ¿sí? Se pondera mucho al gobernador y se condena la condición de la fracción minoritaria de diputados, en eso es encabezados por Evaristo y bueno, Ricardo Velarde, entre otros, ¿no? Que lo vamos a ver en el desarrollo de ese trabajo. Ya había para entonces la inquietud de organizar las condiciones de la estructura electoral, ¿no? Por ejemplo, el 15 de junio, Agustín de la Peña, que sería diputado, secretario del Comité Particular Administrativo Santiago Ixcuincle, pide que manden a hacer 2 retratos de Emilio Portes Gil y Álvaro Obregón. Se hace, ¿no? Las figuras, las fotos en los eventos, tener ahí los monumentos. Sí, había que tener también el de Plutarco Elías Calles, ¿no? O sea, Agustín, pues también sabía lo que era mantener la figura de esos personajes, ¿no? Espiridión González, de Ayuntamiento de Rosa Morada, y una serie de 25 partidos regionales, ¿sí? Piden a Castillo Ledón acepte la candidatura como gobernador, pues no les queda otra, ¿no? Entonces, pero también Luis Castillo se convierte en el mensajero de Esteban Maya Calderón, por ejemplo, cuando se dedica con Ezequiel Padilla, ¿sí? Que era el secretario de Educación Pública en el momento de la misiva, y se ventilaban asuntos de presupuesto y una malversación de fondos por una construcción de una escuela en Santiago Ixcuintla que se la robaron. Y entonces, bueno, pues Esteban Maya Calderón quería hacer recuperar ese tipo de escenarios, ¿no? Me voy a quedar hasta... Bueno, y luego continuamos con el licenciado Padilla, ¿no? El licenciado Padilla, Peñalosa, ¿no? Se encuentra la intervención el 19 de junio de 1929, en la cual le piden pues a la intervención de Luis Castillo para que tengamos, ¿sí?, la justificación de la no creación de las misiones culturales, un proyecto de Aarón Sáenz, bueno, de Moisés y Aarón Sáenz en la Secretaría de Educación Pública para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y la justificación más importante y trascendental fue que por el calor excesivo de la costa no se ha podido realizar, y entonces quedaron pendientes esos proyectos de desarrollo cultural, ¿no? Se irían al partir de
Entonces se va creando la agenda de las necesidades y cómo resolver un montón de solicitudes y acciones pendientes del gobierno. Casos de que Agustín de la Peña recomienda entonces que Luis Castillo Ledón escriba en el Universal o en el Excelsior para que mantenga una serie de circunstancias. El propio diputado Agustín, que era suplente de Francisco Parra, iba a ser suplente de Francisco Parra, todavía no eran candidatos, ¿sí? Bien, le hace una recomendación, ¿no? ¿Sí? Que le mande decir a Vasconcelos que no promueve el voto de la mujer, porque pues es una condición complicada. Bueno, nuestra clase política de antaño y todavía hoy en día pues, es misógina, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Hay una petición interesantísima, ¿no? Es que no se considere aceptar la colaboración de Bernardo de León Moreno, Bernardo M. León, porque lo consideran un personaje poco útil para el desarrollo de la campaña, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo conocí a Bernardo ya grande, ¿sí? Él se mete en todas las casas, ¿no? José Ahumada había sido diputado por el sexto distrito en la segunda legislatura. Ejerció el cargo hasta el 19 de abril, cuando fue disuelta por Gelacio López Ordaz y los suplentes de los diputados de propietarios, cuando sesionaban en Ixtlán, se cerraron Tepic, Gelacio y la desbarata. Bien, José Ahumada le pide enfáticamente en una carta conmovedora a Luis Castillo Ledón que acepte la candidatura a gobernador del estado. Se le envía desde Ruiz, Nayarit, o sea, desde la comisaría de Ruiz. Todavía no existía el municipio, la comisaría de Ruiz, ¿no? Entonces, el 11 de junio de 1929 reaparece José de la Peña Ledón, primo hermano de Luis Castillo Ledón, en una carta recomendación a favor de una comisión de campesinos de Tuxpan para que se dirijan a la Ciudad de México para gestionar la defensa de sus intereses. Y además, José de la Peña felicita a su primo por la candidatura a la gobernatura del estado. Manda la misiva desde Guadalajara, Jalisco, donde se había refugiado después de que fue desaforado y había sido perseguido, ¿no? Por las huestes del gobierno federal y por las huestes de la jefatura de operaciones políticas, ¿no? Entonces, para julio, para agosto, le piden al encargado, a don Luis Marcos Jiménez, encargado del archivo del Excelsior, que les envíe su biografía y llenar un cuestionario que le remitan para enriquecer el archivo biográfico. No había otra. En México el candidato era Luis Castillo Ledón. El mismo 6 de agosto de 1929, la correspondencia de la Liga de Partidos Socialistas de Nayarit, encabezados por Lamberto Luna, que por cierto hoy están presentando un libro, uno de sus nietos, ¿sí? La renovación de la mesa directiva, la ratificación de su nombramiento como representante de la Liga en la capital, informes sobre la aflicción, y bueno, ese día empiezan a conformarse, el 6 de agosto, la aglutinación de casi todos los partidos políticos independientes que había en Nayarit en el PNR, salvo el Partido Socialista y el Partido Revolucionario de Nayarit, que posteriormente se habrían de sumar, pero en un proceso continuo, ¿no? De eso hablaremos sobre los proyectos de los partidos políticos, ¿no? Francisco Anguiano, que había sido ya entonces gobernador, iba a ser gobernador de Nayarit, era senador de la República, habla sobre la situación política de Nayarit en un informe rendido, ¿no? También José Rendón hace otro informe, ¿sí? Y le brinda el apoyo a Luis Castillo del Partido Obreros y Campesinos que él preside. Es importante la organización social,
en las plataformas políticas electorales, ¿no? La Liga Nacional Campesina, a Luis Castillo Ledón, solicitando ayuda pecuniaria para la construcción de un local de sesiones y la Escuela de la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos de Nayarit. Es importante que señalemos esto porque empiezan a tener una influencia los dirigentes del Partido Comunista. Después de la caída del desmoronamiento de la CROC, ¿sí? Es fundamental que nosotros entendamos, ¿sí?, que el Partido Comunista asume la dirigencia general con sus cuadros dirigentes, ¿no? Y entonces Nayarit se deja ver la Liga Campesina, ¿sí?, la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos del Estado de Nayarit, que asisten a la congregación de organizaciones. Estamos lejos todavía de CTM, ¿no? Estamos muy lejos, estamos muy lejos de los procesos de la unificación del movimiento obrero. No, es la influencia de los comunistas en la organización comunitaria, sindical y agraria, ¿no? Y hasta aquí le vamos a dejar hasta el 15 de agosto, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estamos a punto de que salga y se emita la convocatoria, ¿no?, a elecciones, ¿no? Nos vamos a quedar hasta el 15 de agosto. Son muchos datos que hay que precisar y se nos va a ir el día.